Hola, buenos días. Soy Quirós y como quiera que los acontecimientos se amontonan bueno, espero no hacer demasiado largo el vídeo, pero sí hay mucho que comentar y cuantos más días dejas pasar, pues más acontecimientos se van amontonando, ¿no? Bien, antes que nada deciros que si os gustan mis vídeos, es muy sencillo, no tenéis más que suscribiros al canal, le dais al botoncito de la suscripción, a la campanita de las notificaciones para seguir recibiendo estas intervenciones que hago y luego si el vídeo os ha gustado, la de que lo hayáis escuchado, pues bueno, no cuesta nada darle a me gusta, eso me alegra mucho. Y como me alegra cualquier comentario, de hecho el otro día recibí el primer comentario y me alegro muchísimo y me motiva y me da ánimos para seguir, así que espero vuestros comentarios en el sentido que os parezca mejor y os apetezca. Bien, como ya sabéis que el canal trata básicamente, aunque en estos días, claro, dada la excepcionalidad que estamos viviendo, estoy tratando muchísimo y sobre todo y por encima de todo la cuestión de la invasión de Ucrania por las tropas de Putin. Bueno, como sabéis, esto básicamente se trata de la política británica y norteamericana. Entonces voy a empezar por dar un breve vistazo a lo que estaba sucediendo también en el Reino Unido con respecto a esta cuestión de Ucrania. No sé si comenté la otra vez, creo que no, que la excelsa ministra del Interior de Boris Johnson, una señora que se llama Priti Patel, suprimió hace pocos días lo que llamaban Golden Cards. Estas Golden Cards permitían a los bimillonarios rusos, si llevaban, es decir, si aportaban una serie de millones de libras, obtener para ellos y sus familias la residencia británica. Esto lo han venido haciendo desde hace 20 años. Miles de millonarios y billonarios rusos que han establecido su residencia o van de vez en cuando a la llamada London Grado. Esto se ha mantenido con el gobierno de Theresa May, se mantuvo, y incluso antes, bueno, con Cameron, es decir, lleva muchos años esta política. Resulta ahora que los últimos informes dicen que estos rusos han invertido en el país más de 100.000 millones de libras, que solo en patrimonio inmobiliario se calcula, y seguramente será más, unos 15.000 millones de libras invertidos. En fin, ahora están mirando con lupa todas estas inversiones. Supongo que el primer ministro Johnson ya no acudirá a fiestas particulares con el hijo de un ex agente de la KGB, que era muy amigo suyo y le apoyó durante su campaña para la alcaldía de Londres. Se celebraron fiestas fuera del país, en Italia, y bueno, pues se divertían mucho tomando copas juntos. Me imagino que el primer ministro ya no hará estas cosas, entre otras razones, no solo por la cuestión de la invasión. Ya veis que el primer ministro Johnson y su gobierno están en primer tiempo de saludo ante lo que Biden diga. Es por supuesto, bueno, es decir, son aliados y es lógico ese comportamiento, pero un tanto exacerbado, digamos así entre comillas, por la necesidad que tiene Johnson de firmar cuanto antes y llegar cuanto antes a un acuerdo con los Estados Unidos acerca del Tratado de Libre Comercio que tanto vendieron durante el referéndum del Brexit. Es un tratado que se iba a hacer en 2 días y que a día de hoy ni siquiera se ha empezado a negociar, entre otras cosas porque a Biden le gusta muy poco el Brexit, le gusta bastante poco Johnson. Y bueno, pues me imagino que Biden, al que yo voy a morir irlandés, va a hacer que Johnson espere un poquito en la cola. Como dijo Obama, tendrán que esperar a la cola y serán los últimos, pero esto puede ayudar. Bien, así que vemos que también hay aquí un factor de política interna. Ayer en el Parlamento, anteayer, la ministra Liz Truss, que por cierto debería dar una clase intensiva de geografía, el otro día confundió el mar Báltico con el mar Negro en una ministra de Asuntos Exteriores. Francamente parece bastante curioso. Bien, anunció Liz Truss que se iban a congelar los activos de los bancos rusos en el Reino Unido. Esto se hará en los próximos días, esperemos que se lleve a cabo. Y ayer la ínclita ministra del Interior, como dije antes, la señora Patel, a una pregunta de la parlamentaria
laborista Yvette Cooper, respondió con toda desfachatez que la llegada de refugiados habría que estudiarla muy bien, que es una cuestión de seguridad, como si estos refugiados fueran delincuentes, y que el Reino Unido estudiaría las sanciones, que ellos estaban dando dinero, que habían aportado 100 millones de libras para ayudar a los refugiados en el este, que van hacia el este, en Polonia, etcétera, y que, bueno, que en todo caso los ucranianos que tienen familiares que están saliendo como refugiados y residen en el Reino Unido, pues podrían traer a sus familiares. Esto lo han dicho con la boca pequeña y habrá que observar muy atentamente si lo cumplen. Y bueno, este es el breve repaso que quería hacer. Habría mucho más que decir, pero bueno, vamos a quedarnos ahí. En cuanto a la cuestión norteamericana en Estados Unidos, en la repercusión de esta cuestión tan grave de la invasión de Ucrania por el dictador ruso, hay que hacer notar que Biden sigue en su línea. Ayer mismo se reunió con los aliados. Las sanciones que está imponiendo Estados Unidos son extremadamente duras también. Biden no ha caído en la trampa de Putin de poner a su vez en alerta todo su arsenal nuclear, en estado de máxima alerta, como dijo el autócrata del Kremlin. Biden no ha caído en esa trampa, ha dicho que esto es prematuro, que vamos a ver cómo suceden los acontecimientos, es decir, bueno, no le ha dado el gusto de tomarle, no digo en serio, pero sí no le ha dado el gusto de seguirle en esa escalada absurda. Por otro lado, como digo, Biden sigue comportándose pues francamente en la línea que ha establecido desde el primer momento. Como dije también la otra vez, se comprobó que sus advertencias, las advertencias de la inteligencia norteamericana eran absolutamente ciertas, que la invasión se iba a producir. Bien, aquí hay que hacer notar la cuestión Trump. Trump, el otro día, este fin de semana pasado, hubo un acto del Partido Republicano en Florida. Es un acto que se celebra desde hace bastantes años, lo inició Reagan, una especie de reunión de conservadores y tal. Bien, intervino este señor Trump y volvió a insistir en fin, que bueno, este Putin era very smart, era un hombre muy inteligente. Claro, no es cuestión de decir si Putin es más o menos inteligente. ¿Eso qué importancia tiene? Es decir, nadie dice que Putin sea un imbécil. Lo que es un malvado. Pero claro, esto Trump, por supuesto, no lo dice, faltaría más. Es decir, hay que ver a Trump, y además hay que ver a Trump, y yo tengo la desgracia de tener que verle, no solo en la manera en lo que dice, sino en cómo lo dice, en su lenguaje gestual, en su expresión, es en un tono absolutamente tan despreciativo y con unos aires de superioridad que verdaderamente dan que pensar. Este hombre, yo creo que necesita, en fin, necesita un centro de salud mental. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bien, habló de Putin en esos términos. Además dijo que, claro, que por supuesto los líderes europeos y Biden son tontos. Entonces Putin poco menos que se le estaba subiendo a las barbas, le estaba tomando el pelo, y que, bueno, solo le faltó decir viva Putin y que se consume ya la invasión. Es una vergüenza. Aparte de todo, este señor amenaza, por supuesto, entre comillas, digo, con presentarse a las elecciones de 2024. Espero que las averiguaciones del comité, que cada vez está más cerca de llegar hasta él, lo impidan por todo lo sucedido antes y durante la insurrección del 6 de enero, incluso después, y por todos los enormes problemas, que son cada vez mayores, que tiene con sus empresas y con la fiscalía de Nueva York y de Manhattan también. Incluso ha salido la empresa auditora que le hacía las auditorías de su emporio, digamos, ha salido diciendo que no son fiables los datos que ha dado y que no va a hacer más auditorías, que hay que revisar todo los papeles que ha presentado en los últimos años. O sea que sus problemas son graves y, claro, esto pues desvía mucho la atención de sus problemas reales.
Allí tuvimos que asistir también durante este fin de semana ahí en Florida a la representación de un bufón. Digo bufón y seguramente ofendo a los bufones que no se merecen esto. Un bufón dando palmas y animando al público a jalear a Putin. Se oyeron gritos entre el público: Putin, Putin, una cosa tremenda. También apareció en escena la fanática de extrema derecha Mary Taylor Greene, esta a la que tanto alaba Trump. Es una congresista que parece mentira que esté en el Congreso, una defensora de los insurrectos, de la insurrección, estas de las que decía que los que hicieron los de la insurrección del 6 de enero iban poco menos que de turismo. Y esta señora, bueno, llegó a comparar, por poneros un ejemplo de qué tipo de persona estoy hablando, llegó a comparar la obligatoriedad de usar mascarilla con el Holocausto. Hasta ahí puede llegar la maldad y la estupidez de esta gente. Bueno, la obligaron a visitar, la invitaron a visitar el Museo del Holocausto en Washington. Se tuvo que comer sus palabras, pero lo que dijo, lo dijo y ahí quedó. Así que poco más que decir en cuanto a... sí, hay una cosa aquí que quería anotar y que me parece muy importante. Trump, sus partidarios en el mundo, que son muchos, no solo en el Partido Republicano, que yo ya le llamo el Partido Trumpista, para hablar en contra de la invasión de Ucrania han salido los valientes de siempre: Mitt Romney, Liz Cheney, Adam Kinzinger, el portavoz en el Senado McConnell, bueno, más o menos, sí, ha hablado en contra de la invasión, pero sin apoyar expresamente tampoco mucho al presidente Biden. En su mayoría todos callados y siguiendo la línea de este impresentable, de Donald Trump. Hay una teoría que corre mucho entre el trumpismo que dice que Trump no ha declarado nunca ninguna guerra, ni en los 4 años que tuvimos la desgracia de que estuviera en la Casa Blanca. Pues sí, no declaró ninguna guerra. Sí que amenazó, por ejemplo, a países como Ucrania, y chantajeó a su presidente. Eso fue motivo de impeachment, como sabemos. Y hay que decir que si no declaró guerras fuera, sí ha dejado prácticamente declarada una guerra dentro del país, una guerra civil, porque la división tan enorme y la polarización tan impresionante que se vive dentro del país es directamente culpa de Donald Trump y de todos sus secuaces. De modo que cuando dicen esto hay que matizar, y es un matiz muy importante. Hay un trumpismo mediático no solo dentro de Estados Unidos. Ahora mismo el mayor propagandista de Putin es un tal Carlson, que es el comentarista más popular de la cadena de Fox. Es decir, que entre Trump y Fox están alabando a Putin 24/7, digamos. Y ese trumpismo mediático que está... Y no solo está en Estados Unidos, también está fuera, y está insistiendo en que, bueno, que la Unión Europea no va a poder hacer nada, que Putin se va a salir con la suya, que todo esto que estamos haciendo es muy poca cosa, que, en fin, que con ellos esto no hubiera ocurrido, etcétera, etcétera. Ojo a ese trumpismo mediático, porque está muy activo y no para de enredar. Yo muchas veces me he preguntado, y me lo sigo preguntando y cada vez más, ¿qué es lo que sabe Putin de Trump? Que creo que sabe muchas cosas, entre otras la interferencia de Putin en las elecciones norteamericanas que le llevaron a él a la Casa Blanca, a pesar de perder el voto popular por más de 3 millones de votos. ¿Qué es lo que sabe Putin de Trump? Porque algo más tiene que haber ahí detrás de ese apoyo, y digo apoyo, de Trump a Putin. Bien. Vamos a dejar ya esta cuestión tan antipática. Hablando de la Unión Europea. Aquí Putin ha logrado una cosa, y ha logrado una cosa importantísima. Con todo el daño que está haciendo, ha logrado que la Unión Europea, y por supuesto con el aliado norteamericano, con Canadá y con algunos otros países, se mantenga más, es decir, recupere su unidad más fuerte que nunca. ¿Por qué? Porque cuando ves a un enemigo que te quiere destruir, no te queda otra, tienes que unirte. Entonces esto es importantísimo,
la Unión Europea está más firme y más fuerte. Me refiero especialmente a la Unión Europea porque es lo que nos toca más de cerca. Y aquí hay un giro verdaderamente histórico. Si escuchasteis el discurso del canciller Scholz el otro día en el Bundestag, ese giro histórico de Alemania, absolutamente increíble, porque hasta hace pocos días Alemania iba arrastrando los pies en esta cuestión y muchos europeos estábamos bastante decepcionados. Bueno, Alemania ha dado el giro impresionante, que ya se conoce, es decir, va a dedicar el 2% de su presupuesto, de su Producto Interior Bruto, al gasto en defensa, va a invertir ahora mismo 100.000 millones de euros en compra de material militar y en fortalecer a su ejército, y va a enviar armas a Ucrania, algo increíble que Alemania no había hecho desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por razones obvias. Así que este giro histórico de Alemania es lo que está marcando el paso del resto de países, porque de otra manera no se explica que, por ejemplo, Finlandia o Noruega hayan dicho abiertamente que van a enviar armas a Ucrania. Imaginaos Finlandia, que no está en la OTAN, que ha sido amenazada directamente por el gobierno de Putin. Es decir, el paso que ha dado Alemania es decisivo y marca el giro absolutamente copernicano que ha dado la política europea en relación a Rusia y a su gobierno. No a Rusia, al gobierno de Rusia, mejor dicho, porque hay que matizar mucho. No todos los rusos son como Putin, por supuesto. Es decir, hay un señor que se llama Putin y un régimen. Y este es el régimen de Putin, y a Putin a quienes hay que aislar. Para aislar a estos señores hay que estar unidos. Y esta unidad es la que va a medio plazo a lograr el objetivo. Yo creo que va a ser así. Entonces hay que subrayar muchísimo este giro de Alemania. Esto ha permitido también que tanto los países individualmente como a través del fondo de la Unión Europea, que creo que son 450 millones de euros, que es un llamado Fondo para la Paz, pero que ahora se va a utilizar para comprar armas, para comprar todo el material que los ucranianos nos están pidiendo, también material humanitario, sanitario, en fin, todo tipo de ayuda, no solo militar, pero pues sobre todo militar. Y ya os digo sanitario. Otro día España mandó 25 toneladas de medicamentos que también se necesitan. Me imagino que en algún momento dado necesitarán aprovisionamiento, es decir, comida, porque se ven las estanterías de los supermercados cada vez más vacías. Bueno, en fin, todo esto, junto con las sanciones, el famoso expulsar a determinados bancos rusos del sistema SWIFT, y sobre todo la congelación de los activos del Banco Central ruso fuera de Rusia, que por lo visto ascienden a 650.000 millones de euros, una cantidad monumental. El resultado de todo esto es que ayer bajó el rublo, creo que un 30%. Los tipos de interés, es decir, el pobre ruso que está pagando una hipoteca se encontró ayer con que tiene que pagar un 20% más por su hipoteca, y todo esto no inmediatamente, pero con el tiempo va a ir haciendo mella en la economía rusa, y desde luego va a debilitar al régimen, de eso no cabe ninguna duda, y va a debilitar a Putin. Es así, no hay más vuelta que darle. Así que hay que perseverar. Europa no puede retirar ninguna de las sanciones, y creo que hay un paquete posterior de sanciones que se van a seguir aplicando, o más sanciones. No puede retirar ni uno solo hasta que Putin no se retire y el último soldado ruso no se retire de territorio ucraniano. Y vamos a ver si verdaderamente toda esta ayuda militar que la Unión Europea, Estados Unidos, claro, no dan muchos detalles de hasta dónde, de cómo se hace llegar. Todos podemos imaginar que es a través de Polonia. Hay que hacer notar que el señor Orbán se ha negado, el húngaro, el primer ministro húngaro, se ha negado a que pase ayuda militar de sus fronteras hacia Ucrania. Esto creo que la Unión Europea debería tenerlo muy en cuenta, apuntarlo en una libretita. Hungría ha hecho esto, es decir, el presidente húngaro, el primer ministro, ha hecho esto, y habría que pasarle alguna facturita cuando llegue el momento, porque es verdaderamente inaceptable. Es una más de este señor que ya sabemos que es bastante amigo de Putin, en tanto en el aspecto, entre otras cosas, en el aspecto ideológico, ¿no? Bien, tenemos ahí
constelación. Antes hablaba de la extrema derecha norteamericana, trumpista, y ahora voy a hablar un momento de la extrema izquierda europea. Y me voy a referir concretamente a España. Hay una suerte y hay una persona que yo creo que merece el elogio, merece que los españoles estemos orgullosos de él y de su papel, de su actitud, que es Josep Borrell. Borrell está dando la talla, lo estoy escuchando en muchísimas televisiones extranjeras, no hay ninguna crítica hacia él, al contrario, creo que desde luego es un papel del que España debe enorgullecerse y hay que alabarle, y yo lo hago, y además encantada. Ayer el presidente Sánchez, en una entrevista en televisión española, bueno, Sánchez tiene un problema, pero un problema muy gordo. Estamos viendo cómo las reuniones que convoca Biden, ayer mismo se reunió con los líderes europeos, en todas sistemáticamente se margina a Sánchez, no está presente Sánchez. Incluso dentro de la Unión Europea, pues bueno, hay cierta reticencia. No porque España no esté cumpliendo bien su papel, hay que subrayarlo. España es un aliado leal y está cumpliendo su papel. Es decir, tanto la ministra de Defensa como el ministro de Asuntos Exteriores, Margarita Robles, el ministro de Exteriores, están cumpliendo muy bien su papel. El ejército español está haciendo magníficamente su trabajo donde la OTAN le dice que vaya, en Lituania, en Bulgaria, con los cazas, en fin, tiene desplegados casi 1000 hombres, hombres y mujeres, va a mandar más soldados ahora mismo, que se los van a pedir en la frontera este. Es decir, España en ese sentido es un aliado impecable. Pero Biden no se fía, así de claro, no se fía, hasta el punto de invitar a Sánchez a esas reuniones. Bien, el problema de Sánchez, ¿cuál es? No es Sánchez, es decir, el PSOE tiene una actitud claramente atlantista, pro-aliada, es decir, no hay ninguna duda en ese sentido. El problema son sus socios. Es decir, estos socios, empezando por los independentistas catalanes, que ahora hablan mucho, bla, 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 pero eran muy amigos de Putin y habían cerrado acuerdos con Putin, porque Putin metió la pata todo lo que pudo también en el referéndum, o sea, en el fallido referéndum, en el proceso catalán. Y eso está por investigar más, siempre lo digo, no sé si algún periodista español algún día se animará a hacerlo. Entonces el problema es tener en el gobierno, dentro del gobierno y en escalones un poco inferiores, por ejemplo las secretarías de Estado, a gente abiertamente partidaria de por ejemplo, la disolución de la OTAN, y que están ahora mismo convocando manifestaciones pidiendo la disolución. La disolución de la OTAN es exactamente lo que quiere Putin. Es decir, esto es insostenible. Sánchez hace lo que puede, se escurre el bulto, como lo escurrió ayer en las preguntas que le hacía el periodista de televisión española, como buenamente pudo, pero lo cierto es que es una situación muy incómoda y que incomoda mucho también a nuestros aliados. Así que Sánchez debería hacérselo mirar, pero claro, eso supone tomar decisiones que son, en fin, que tendrían mucha trascendencia. Pero más importante es todo esto que lo que pueda significar en cuanto a estabilidad tener a estos socios dentro y fuera del gobierno. Por fuera los independentistas catalanes, que ahora disimulan y dicen que apoyan mucho a Ucrania y bla bla bla, y por dentro los socios de Podemos, que piden abiertamente la disolución de la OTAN y hacen un papel francamente muy poco honroso. Bueno, este es el apunte que quería dar sobre España. Bien, hablando ya de Ucrania, yo creo, es una opinión bastante extendida además, que la actitud del pueblo ucraniano verdaderamente nos ha llenado a todos de, no sé, nos ha dado fuerza. Ha también facilitado el que la Unión Europea tome estas decisiones tan importantes de las que hemos hablado, y ha puesto en evidencia de una manera palmaria el gravísimo error estratégico que Putin ha cometido invadiendo Ucrania. Yo ahora estaba recordando esta mañana
que el principio del fin de Saddam Hussein no es que sea comparable, pero bueno, puede haber alguna comparativa. El principio del fin empezó cuando invadió Kuwait, aunque luego se retiró, lo obligaron a retirarse, todos sabemos, Bush padre, etcétera, pero ahí empezó el principio del fin de su régimen. En este caso yo creo, y creo que no sé, creo que no estoy diciendo un disparate, que el principio del fin del régimen de Putin se ha producido ya con el intento de invasión de Ucrania, pase lo que pase, porque ahora mismo Putin, bueno, estas entre comillas negociaciones que se empezaron ayer en la frontera bielorrusa, por cierto, muy cerca de lo que es la zona de exclusión de Chernóbil. Hay que hacer constar que Chernóbil afectó mucho a Ucrania, pero todavía más a Bielorrusia. A ese respecto hay que leer una extraordinaria crónica del premio Nobel bielorrusa de Svetlana Alexievich, que se llama Voces de Chernóbil. Es impresionante. Bueno, que me desvío. Entonces estuvieron ahí tratando 5 horas, han acordado, bueno, en un futuro, sin edie, no se sabe la fecha, volver a reunirse, pero claro, las exigencias de Putin me parecen inaceptables. ¿Qué quiere decir con esto de la desmilitarización de Ucrania? Es bastante absurdo, los ucranianos lo saben, pero viene bien, todo el mundo gana tiempo. Ucrania quizá ganó unas horas de un poquito más de tranquilidad y seguir preparándose, porque lo que hace falta es recibir al momento y prepararse cada vez más, y para plantar cada vez más cara a los rusos, a Putin. Y Putin pues hizo el paripé de decir, veis, yo me siento, pero claro, estos ucranianos no quieren, y no quieren acceder a mis exigencias, y si resulta, pero yo no sé por qué se quejan, porque en realidad Ucrania no es un país, si solo es una parte más de Rusia, en fin, todo esto que sabemos de las pretensiones de este señor, pues me parecen inaceptables. Y lo que creo que va a pretender ahora es subir la apuesta bélica. De hecho creo que está atacando con más fiereza que nunca, está utilizando además armas que no están aceptadas por las normas internacionales, es decir, que va a subir la apuesta para que el día que se siente con la parte ucraniana a negociar, entre comillas, ya no sea una negociación, sino sea una rendición. Entonces este aspecto lo veo desde este punto de vista. Luego hay que decir que el error estratégico de Putin de todas formas es monumental, porque lo que él pensaba y lo que le habían hecho creer, ¿no?, sus propios delirios, porque estos dictadores están rodeados de gente que claro, son psicofantes, y de ninguna manera se atreven a decirle al dictador, oye, perdona, pero es que esto no es así, te estás patinando, estás delirando, de ninguna manera. O sea, que nadie se atreve a decir a Putin que sus delirios sobre Ucrania eran completamente falsos. Es decir, esto de esperar que las tropas rusas iban a entrar en Ucrania y los ucranianos iban a ir directos a poner claveles en las bocas de sus fusiles y en los cañones de sus tanques, pues francamente era un delirio, y se ha demostrado que era un delirio, tipo revolución portuguesa, digo, con los claveles, ¿no? Entonces esto no es así. Putin no está entrando en Ucrania como cuchillo en mantequilla, de ninguna manera. La resistencia fiera de la ciudadanía del pueblo de Ucrania es impresionante. Todos estamos impresionados por su heroísmo, por el heroísmo de su presidente, y esto nos da mucho ánimo, y sobre todo les da ánimo a ellos, que son los que están presentando batalla allí en primera línea. De modo que esto Putin lo va a pagar. Putin ahora mismo sabe que está políticamente derrotado. Las opiniones públicas de todo el mundo, y de ahí la reacción también de los gobiernos europeos, porque saben que la opinión pública europea está con Ucrania, y esto en regímenes de opinión pública como son las democracias europeas es fundamental. Entonces Putin sabe que desde ese punto de vista está derrotado. Ni siquiera China ha ido a apoyarle. Vamos a ver qué pasa ahora en la Asamblea General de la ONU, que se está celebrando. Pero nadie, quitando a quién, no sé, es que yo creo, ¿a quién? Al payaso este de Maduro, que dijo ayer que había vacunado al 102% de la población contra el COVID. Es que digo payaso y ofendo a los payasos, que no se merecen que utilice ese calificativo para definir a tipos como este. De modo que políticamente es un desastre.
Y incluso dentro de Rusia, no solo ya la oposición interna que tiene, las manifestaciones que se han celebrado, sino que Rusia es un gigante con pies de barro, es decir, lo que tiene es, sí, claro, la energía, el gas, el petróleo, y los europeos hemos cometido el enorme error de tener esa dependencia energética de ellos. Pero este error Europa va a empezar a rectificarlo. Europa se ha dado cuenta ya de que los negocios no se pueden hacer con Putin, que es imposible hacer negocios con este señor porque es un dictador y es un imperialista, un nacional populista con el que no se puede ir a ningún sitio. Entonces, la relación de Putin con Europa ya no tiene marcha atrás. No hay remedio. Es decir, ha cruzado una línea y ya no va a volver a ser la que fue, de ninguna manera. Es decir, que lo único que puede suceder ya es la caída de Putin y de su régimen. Tardará, pero ocurrirá. De modo que ahora tampoco se puede permitir una derrota militar. Por eso pienso que va una derrota militar que todos dábamos por imposible y que ahora mismo, no digo que se vaya a producir una derrota de Putin, pero la resistencia que están demostrando los ucranianos y luego la cantidad de armamento que les va llegando, espero que cuanto antes, pues pueda alargar el conflicto. Y a Putin no le interesa alargarlo. Por eso pienso que ahora va a redoblar la apuesta bélica. Se habla de una columna de 60 kilómetros de tropas rusas que está dirigiéndose hacia Kiev. Es decir, va a redoblar la apuesta, va a seguir asesinando civiles, a pesar de los cuentos que le cuente a Macron, y va a ir a sangre y fuego. ¿Por qué? Porque no le interesa una guerra larga de ninguna manera. Ni el desgaste político ni el desgaste económico. Que quieras que no, también dentro de Rusia habrá desgaste. Y más cuando, como digo, los efectos de las sanciones se vayan viendo. Entonces, tiene prisa. Tiene prisa, pero políticamente no hay marcha atrás. Así que vamos a ver qué pasa. Los ucranianos están llamando a... hoy contaba un periodista que está en la frontera polaca. Ya sabemos que hay 500.000 ucranianos que han salido ya de su país, que han tenido que abandonar su tierra. 300.000 de ellos parece que están en Polonia. La asistencia en Polonia está siendo francamente ejemplar. No se puede decir nada de los polacos. Son hermanos eslavos también. Y bueno, desde luego creo que España en ese sentido está dispuesta también a aceptar a todos los refugiados que nos lleguen y ir con los brazos abiertos. Pero, como digo, este periodista estaba ahí en la frontera y contaba que estaba viendo entrar en Ucrania autobuses con la bandera de Ucrania puestas en el frente de hombres que estaban entrando en su país o volviendo a su país o incluso voluntarios de otros países para combatir al dictador del Kremlin. Y esto es no solo muy significativo, es muy emocionante. Entonces esta gente está dando la vida por la libertad y está luchando por la libertad de todos, la suya y la nuestra. Así que vamos a ver si la ayuda llega a tiempo, si pueden plantarle cara y desgastar a Putin todo lo que puedan. Putin está insistiendo además ahora en Kharkov. En Kharkov está haciendo una masacre, que por cierto es una ciudad de habla rusa, y ninguno de los habitantes de Kharkov, puede haber unos cuantos saboteadores, pero son una minoría, apoya a Putin. Como digo antes, no hay claveles en las bocas de los fusiles. Los ucranianos están viendo además con mucha atención lo que en España se llamó quinta columna, es decir, estos saboteadores están dentro de las ciudades y que pueden hacer mucho daño. Entonces están intentando controlar ese tipo de gente que, como digo, son minorías. Y nada, y continúa la lucha en Kharkov. En Kiev ha habido explosiones también esta noche y bueno, es un desastre. La ciudad al sur, me parece que se llama Mariupol, ahí en el mar de Azov, también están atacando Odessa. Es decir, la pretensión, todo el mundo dice, bueno, ¿y qué pretende Putin? ¿Qué pretende Putin? Me imagino que pretende es quedarse con lo más que pueda de Ucrania, es decir, cuanto más, mejor para él. El otro día hablaba yo de una Alemania del Este, ¿no? O sea, pues imaginaos todo el este de Ucrania, desde Kiev hacia el este, hacia Rusia, bueno, pues nada, me lo quedo todo, encantado de la vida, ¿no? Cuanto más, mejor. Y si puede darse, ocupar un país de la extensión de Ucrania, que es el país europeo más grande, que es del tamaño más o menos de Texas, con 44 millones de habitantes, es una tarea verdaderamente titánica. Yo creo que le va a costar mucho o no lo va a lograr. Espero que no lo logre.
pero todo lo que obtenga, efectivamente, pues irá por ello, y si puede ir a Odessa, como decía el otro día, y arruinar a la Ucrania que quedara. Imaginaos, la Ucrania que quedara en el oeste sería un estado pues prácticamente inviable, ¿no? Que es lo que pretende, no solo ocupar todo lo que pueda, sino que el resto que quede sin, digamos, sin ocupación porque no haya podido llevarla a cabo, quede absolutamente anulado y bueno, es decir, un estado absolutamente inviable. Aquí se trata de que Rusia no solo tenga un estado lacayo en Bielorrusia, que ya lo tiene con el individuo este asesino llamado Lukashenko, sino también un estado lacayo con un gobierno títere, como decía el otro día, es decir, un Lukashenko o un Yanukovych en Kiev. Y bueno, esto parece que, espero que no lo logre. Ahí no me canso de alabar el heroísmo del presidente Zelensky, de todo su gobierno, de todo lo que están luchando también en la batalla de la información. Están dando una gran batalla en ese sentido, que es importantísima, y creo que lo están haciendo muy bien. Y bueno, esperemos que resistan, que la ayuda llegue, y que todo, en fin, que Putin tenga mucho tiempo para arrepentirse de lo que está haciendo, y a ser posible que él y la banda de gángsteres que le rodea, que por cierto ya tienen también congeladas sus cuentas en Suiza, cosa inédita, nunca Suiza había hecho esto antes, acaben donde tienen que acabar, que es ante un tribunal internacional por crímenes de guerra. Bueno, pues esto es todo. Mucho ánimo, hay que seguir muy atentos, y nada, que tengáis un buen día. Muchísimas gracias por escucharme. Si os ha gustado el vídeo, dadle por favor a me gusta, suscribíos al canal y atended a las notificaciones. Y bueno, hasta la próxima, que seguramente no tardará mucho en llegar. Y a ver si vamos adelante. Slava Ukraini, estamos contigo, Ucrania. Viva Ucrania, viva la libertad. Muchas gracias, adiós.